Al hilo de lo que estás diciendo, Alicia, has contado muchas cosas con respecto a las hormonas, con respecto a la depresión. Y si vamos todavía de manera más específica, por ejemplo, en el caso de la mujer que ya ha tenido la Ujú, menopausia o el hombre que tiene ya el hombre maduro con problemas de próstata, por ejemplo, imaginemos, en los que naturalmente esas hormonas han bajado ya mucho. sí, ¿Se puede compensar en los niveles de hormonas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que me ha venido al escucharte hablar era sobre la depresión. Y hay casos de depresión muy grave en que la única salida para preservar la vida de la persona es medicarlos con antidepresivos. ujú, Y se sabe ujú, ya que este tipo de medicación va a hacer caer de manera brutal el deseo sexual. ¿Cómo se puede ujú. al mismo tiempo mantener a lo mejor esta medicación durante un periodo, al mismo tiempo que se intenta recuperar el deseo sexual? Sí, es que ahí fíjate que lo que se ha visto es que en verdad sí hay evidencia científica del consumo de probióticos. Entonces, al tener una buena cantidad de probióticos de manera más saludable, que va a mejorar mucho la serotonina, que al final del día todos estos antidepresivos es lo que hacen, ¿no? Tratar de aumentar la serotonina en el cuerpo, la mayoría. Entonces, pues la intención es ir administrando los probióticos, ir bajando el antidepresivo de tal manera que pero bueno, aquí hay una pregunta también muy importante, ¿no? Aunque yo dé muchos probióticos en el cuerpo y tenga una buena macrobiota intestinal, si yo consumo algunos alimentos como el azúcar, mato a los probióticos. Entonces, sí hay que cambiar todo lo que es el estilo de vida, ¿no? También apoyarnos de otras cosas para bajar esa misma depresión, como las respiraciones, la meditación, como que es algo que se tiene que trabajar de manera conjunta, ¿no? No nada más es algo solo y bueno, pues la intención es esa, ¿no? Que a través de este consumo de probióticos bajen, pueda uno ir dejando poco a poco los antidepresivos y tenerlo de manera natural, ¿no? Y se puede, pues hay evidencia científica para eso. Ahora, por ejemplo, uno de los alimentos muy saludables para los hombres en relación a la próstata son los antioxidantes y uno de ellos es el licopeno. El licopeno lo encontramos en el jitomate, por ejemplo, esta sustancia rojita que hay. Es el alimento que más licopeno tiene en el cuerpo. Está muy relacionado a que va a alimentar, por decirlo así, de una manera, a la próstata. Es como algo muy saludable para el hombre tener una buena cantidad de licopeno en el cuerpo. De hecho, venden también algunos complementos de licopeno y todo esto está comprobado que es beneficioso para el hombre. Entonces, para que su próstata esté mucho más saludable. Es como nosotros las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa en la menopausia? Bueno, pues hay más resequedad. Digo, hablando también de cuestiones de resequedad vaginal, a veces uno se va como que con cosas muy complicadas, ¿no? Pero a veces una buena hidratación, el agua, va a ayudar justamente a eso, ¿no? Porque uno ve muchas cosas, pero a veces la gente no se hidrata adecuadamente. Entonces, una buena hidratación puede ayudar a la resequedad vaginal y, por ejemplo, el consumo de estrógenos naturales, ¿no? Yo le apuesto mucho al tofu, porque en el tofu se producen los mismos fitoestrógenos naturales que uno produce y que vamos perdiendo con los años, ¿no? En la menopausia. Entonces, yo sí no estoy mucho a favor de tomar fitoestrógenos de manera artificial, sino naturales. Y tenemos alimentos maravillosos como el tofu o, por ejemplo, se ha visto que en Japón
toda la parte de Asia, las mujeres no tienen esos temas de resequedad vaginal, ni de bochornos, ni de nada, pero es que ellos consumen mucho tofu y en muchos países no estamos acostumbrados a consumirlo. Entonces, si nos empezamos a familiarizar un poco más con el consumo de estos alimentos, nos va a ayudar mucho a recuperar un poco los niveles de hormona cuando ya están bastante perdidos, pues bajan mucho en estas edades, pero nos pueden ayudar. Sí hay alimentos que nos pueden ayudar, pero no son los únicos, es algo multidisciplinario, algo que también hay que trabajar también cuestiones emocionales, ¿no? Como que es un conjunto para todo. Tiene que ver, o sea, un poco la edad, un Sí. poco el cómo combino mis alimentos, ¿no? Porque no sé si, por ejemplo, solo comiendo tofu, o sea, si alguien come tofu todo el día, por ejemplo, ya es, entonces ya no va a necesitar la pastillita azul, ¿no? O cosas por Ajá, el sí. o sea, como que algo que he aprendido contigo es que la importancia, ¿no? De la combinación de los alimentos. Entonces, ¿qué sería bueno como para mantener una buena lubricación? O sea, ¿qué tipo de combinación de alimentos? Ok, Mari, mira, también se ha visto, por ejemplo, la combinación con lo que son las leguminosas, por ejemplo, todo lo que son las leguminosas se pueden combinar eh, con lo que es el grupo de los cereales para obtener calidades de proteína adecuados. Entonces necesitamos a determinadas edades, ¿no? Un poquito más de consumo de proteína y la combinación cuando muy adecuada para hacer la función de la carne roja es combinar justamente el grupo de los cereales integrales y granos enteros con el grupo de las leguminosas y eso va a ser una extraordinaria combinación como comer carne roja, ¿no? El tofu, como dices, bueno, se puede combinar regularmente porque uno como que dice, ¿y ahora cómo empezamos a tomarlo, no? Se puede licuar con frutos rojos. Por ejemplo, la fresa también tiene mucho zinc. Entonces podemos hacer una muy buena combinación haciendo algún jugo de frutos rojos con un pedazo de tofu, por ejemplo, ¿no? Por las mañanas. Entonces, esa me parece una combinación muy buena y también los frijoles tienen mucho zinc. Eso es también las leguminosas, frijoles, lentejas, es una extraordinaria combinación, ¿no? Bueno, aunque pueden ahuyentar a la pareja, ¿verdad? Ay, Pues, pero bueno, hagamos una. correcto. Sí, es que sabes, Mari, pueden remojarlos con un poco de bicarbonato de sodio para que no produzcan tanto gas. Pero yo creo que aquí lo más importante, ¿qué alimentos puedo combinar? Pues aquellos que para aumentar el deseo sexual, yo creo que hay que mezclar muchos que tengan zinc. El zinc, por ejemplo, como les decía, la fresa, la cocoa, todo eso tiene mucho zinc, es un, eh, una combinación muy fuerte, donde tiene mucha cantidad de zinc en el cuerpo y, por ejemplo, bueno, esa combinación me gusta bastante, la cocoa y los frutos rojos. Ah, quería platicarles de algo también importante, el sueño. No dormir bien también es algo que disminuye el deseo sexual, ¿no? La gente cuando está sin dormir adecuadamente, pues no permite, ¿verdad? También tener deseo porque pues tiene sueño todo el tiempo. Y aquí hay un mineral también muy importante que es el magnesio. El magnesio, hay muchas sales de magnesio, hay cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, pero el magnesio que nos va a ayudar
a tener un sueño reparador es el glicinato de magnesio. El glicinato de magnesio, la dosis son 400 miligramos en una tableta y es una forma muy natural de conciliar el sueño. Y como que esta parte, ¿no? Del el no dormir bien, el no hidratarse adecuadamente, el no hacer una buena actividad física, alimentarse adecuadamente, todo esto en conjunto va a ayudar a tener pues un buen deseo sexual, ¿no? Entonces, el sueño no hay que pasarlo por alto y si hay este nutrimento que es el magnesio, que es buenísimo para conciliar el sueño y justamente el magnesio también está mucho en la cocoa. ¿Ven? Como la cocoa tiene también temas y puede uno, por ejemplo, hacer un postre delicioso con tofu y le pones cocoa y frutos rojos y lo puedes comer como un postre y es alto en proteínas, muy alto en proteínas y alto en nutrientes y vitaminas que pueden ayudarnos a aumentar el deseo sexual. Me encanta esa combinación también, Mari. Es muy buena. Precisamente una de las preguntas que yo tenía era ese equilibrio entre el placer de los alimentos que ingerimos y lo que es la nutrición. Yo me estaba Sí, preguntando cuál era la diferencia entre tener hambre y tener apetito, porque para mí era lo mismo. Y buscando, dicen, es que tener sí, hambre cumple la función realmente orgánica de que el cuerpo necesita el combustible para es adquirir los correcto. nutrientes y poder Para funcionar. adquirir, es correcto, Y esa el tener parte, el ¿no? apetito es más el gusto específico, ¿no? Que estás mencionando el chocolate, las Ajá, es el fresas. gusto específico para despertar ciertas cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, no, hay diferencias, pero también esa parte de ser conscientes, ¿no? De lo que uno está comiendo, para mí es bien importante, ¿no? O sea, el escuchar nuestro cuerpo, el escuchar nuestro cuerpo en relación a si tengo hambre, fisiológicamente hablando, el sentir, me duele la cabeza, siento un vacío en el estómago, ¿no? Y a veces uno a través de los años va perdiendo. Los niños, por ejemplo, maravillosos, ellos sí tienen esa conexión de decir, ya no tengo hambre. Y a veces uno como mamá, te terminas toda la comida. Entonces uno empieza a, a ya no tener escuchar a nuestro cuerpo. Empezamos a no escucharlos y nos vamos por más sensaciones como estas del placer, ¿no? De quiero comer algo y ni siquiera hambre tengo. Entonces, y eso lo vamos perdiendo a través de los años. Y un niño no, un niño sí detecta bien cuando tiene hambre y cuando no tiene hambre. Y uno como adultos hacía muchas cosas por ansiedad. Y es interesante, ¿no? Esa pregunta, cómo el ser humano va perdiendo esa, ese escuchar a mi cuerpo. Ujú. Recuerdo que mi hija menor me decía, tengo hambre de helado. De lado, fíjate, ahí está una diferencia, ¿no? Sí, pero detectan, esto no es hambre de mamá, sírveme, quiero comer, sino es hambre de, de otro sentimiento, ¿no? Sí. La última pregunta antes de que vayamos concluyendo. Y mi pregunta, porque has hablado antes del veganismo y Ah, de la conciencia animal y la conciencia del planeta. Entonces, quería que nos dijeses un poco, según lo que tú opinas, de cuál es la relación entre la nutrición y la conciencia, una conciencia evolucionada o superior. ¿Viene antes es porque comemos de una manera distinta que nos despertamos a ujú. la conciencia o es porque nos despertamos a la conciencia que empezamos a querer comer? ¿Cuál es la relación entre conciencia y nutrición? Si es el tener ya una conciencia despertando que nos lleva Ujú. al vegetarianismo o al veganismo, o si es al contrario, es porque uno ya es vegano, que eso hace que se despierte su conciencia. No, yo creo que es al revés, ¿no? Lo primero que dijiste, yo creo que la gente está despertando.
a una conciencia y la cual está haciendo que uno empiece a alimentarse de una manera diferente, ¿no? Creo que la gente, lo que veo es que está despertando a una conciencia y está queriendo tratar de alimentarse de otra manera mucho más saludable, ¿no? Despertar al cuidado del planeta, al cuidado de los animalitos, al cuidado de su persona. Eso me parece un despertar maravilloso, ¿no? El que la gente quiera alimentarse diferente. Entonces, cuidar más el planeta, lo que la tierra nos da, lo que podemos encontrar, no el maltratar. Entonces dicen, yo quiero tratar, ¿no? Entonces, sí necesitan las personas veganas llevar una guía para combinar adecuadamente los alimentos y sí necesitan también tener el consumo de ciertas vitaminas que son esenciales para que no se descompense la gente, ¿no? Cuando empiece el veganismo y todo va a ser un proceso. Pero sí, me encanta esto del despertar, que la gente está despertando esa conciencia. Queríamos ofrecerte tu kin, que es tu firma galáctica según el sincronario maya galáctico de José Argüelles, que Ajá, es la cosmología que maravilloso. seguimos nosotras tres que estudiamos. Entonces, tu código de luz en el momento en el que tú entraste en el planeta Tierra es el KIN 24, que es la semilla espectral amarilla. Este Ajá, KIN sí, es la toma de un glifo, que es el dibujo que vemos en amarillo, con un tono, que es la numerología maya que vemos por encima, que corresponde a la cifra 11. Este kin sí. entonces tiene un hechizo de magia que es el siguiente. Yo disuelvo con el fin de focalizar, divulgando la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Este kin, Ah, eh, que es la semilla espectral, tiene como poder el florecimiento. Entonces la semilla necesita de la oscuridad, del calor y de la humedad para poder germinar y dar, expresarse como árbol o como planta, con lo que sea, y poder dar su fruto. Está guiado por su propio poder. El tono hemos visto que es el tono de la liberación, es decir, que ya hemos cumplido con el propósito y llegado a ese punto, en el punto en que está la semilla astral, liberamos esto para que todo el mundo esté al conocimiento de todo el mundo y podamos volver a utilizarlo. Un oráculo de quinta fuerza, es decir, que además de tu kin vas acompañada por otros kines que están añadiéndole también sus poderes. Tu kin análogo, el kin semejante, es el águila espectral azul con el poder de la visión, la mente, la visión. Como hemos dicho, te guía tu propio poder duplicado, el de la semilla espectral. Tienes un kin antípoda. El kin antípoda es el que te fortalece porque te está desafiando. Y ese es el mago espectral blanco, con el poder también de la temporalidad y la receptividad. Y tienes un kin que te está aportando una ayuda oculta y es la tierra eléctrica roja, con el poder también de la sí. sincronicidad, de del espacio-tiempo, de la navegación. Entonces, esto sería tu firma galáctica, tu energía en el momento que llegaste al planeta. También vienes acompañada de una unidad psicrono, que es la 192, que es el humano planetario amarillo. Es como si fuese tu buzón dentro del registro akáshico de Ok. tu propia alma. El humano representa la libre voluntad. Planetario es que ya se ha manifestado el propósito y amarillo quiere decir la maduración.
No sé si mis Ah, colegas quieren añadir algo a esto. muchas gracias, qué lindo, muchas gracias. Sí, está muy completa todo lo que te dijo Laura, pero nada más quería señalar que el sello, que es la semilla, es un código de activación genética y pertenece, como ya mencionó, a la raza amarilla, que son los maduradores. O sea, ya la roja inicia, la blanca es la que refina, la azul transforma y digamos que ya le toca la parte final a la amarilla, que ya madura, ya está ahí el fruto. Después hay Mm, otra que es la combinación de todas, que no está propiamente hecha como raza, pero es la parte verde, que es la conjunción de todas. Entonces, ajá. nada más ese puntito, porque yo creo que ya estuvo muy completo lo que dijo Laura. Muchas gracias, Gloria, gracias. Pues, o sea, es como, es de alguna manera ver esta semilla, ¿no? ¿Qué es lo que ella viene practicando, ¿no? O sea, plantar esa semilla en las personas para tener una buena alimentación, para que puedan empezar a fortalecerse, ¿no? Y como que se va apoyando de esa visualización, ¿no? El águila es como ver todo desde otro plano, ¿no? O sea, no solo lo estoy viendo desde el físico, sino como que tiene la oportunidad de ver pues todos sus sistemas, lo que necesita su sangre, que viene siendo el agua del cuerpo y demás, ¿no? Y pues sí, su desafío es, pues, el creerse esa magia, ¿no? De que además de tener toda la tierra, pues también tiene esa magia, ¿no? Esa alquimia, pues, que le hace ese ser especial. Y un poder que le sale de repente, pero que sabe que está ahí y que le da mucha fortaleza, pues es la habilidad para navegar, ¿no? O sea, para estar investigando y como, pues, o sea, no sé, yo soy parte de su clan y mi suegra y todo, o sea, mi suegra vivió muchos años gracias pues a su manera de combinar los alimentos, ¿no? Y de estar ahí investigando. Y pues bueno, o sea, eso es lo que yo puedo decir. Y bueno, si nos puedes decir, o sea, qué es lo que haces, bueno, además de tus cursos o en qué vas en este momento, y Muchas tus redes gracias. Ay, qué sociales. lindas. Muchas gracias a todas. En verdad, de corazón, se los agradezco. Gracias, Tony, por esta oportunidad, ¿no? Les agradezco de todo corazón y bueno, estoy en mis redes, ¿no? Me pueden encontrar como Alicia Padilla 1 en Instagram y tengo mi página, es www.nutremetepec con doble T .com.mx y bueno, pues estamos aquí también realizando, hay algo que me gusta mucho que no se mencionó mucho, pero breve les digo, hago muchos masajes detox para sacar toxinas en el cuerpo a través de presoterapia, de masajes de drenaje linfático, ¿no? Entonces, eso me gusta porque nos ayuda a desintoxicar el cuerpo de cosas que ya no hablamos de los metales pesados, de cosas que el cuerpo estamos respirando a través de las vacunas que recibimos muchas cosas tóxicas y nos ayuda también a ayudar a sacar. em, Hago drenajes linfáticos y también hacemos masajitos para ayudar a bajar la grasa corporal y lo combino con un plan de alimentación o consultas de nutrición vía Zoom eh, para manejar planes de alimentación veganos, no sino veganos, ¿verdad? Pero de todo. Pero gracias, Mari, gracias. Gracias a todas. Muchísimas gracias, Alicia, por tu presencia aquí en nuestro espacio, por todo este conocimiento que has compartido con nosotros. La semilla es también el arquetipo de la conciencia y el conocimiento, y sabemos que la semilla contiene al interior el árbol.
Y esto es muy, muy interesante, creo que se aplica en tu caso muy bien, te refleja muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Lau, gracias, Gloria, Tony. Fue un gusto, un gusto.